Saludos mi gente de Historia Callejera. Cristian Batista quien les habla en la calle No Perdona. Mi gente, me veo la necesidad de hacer este comentario. Cholo me tiró acerca de un comentario que él vio en vivo para contarlo, de nuestro amigo y hermano Pocholo. Él es cristiano. Él llegó allá al 15 de Asua. Él narra la historia que él llegó allá al 15 de Asua. O sea, no soy una persona de estar desmintiendo gente. A veces hacemos ciertas aclaraciones, alguien me lo pide, he tenido algunas conversaciones. A veces no es necesario que la gente es que está hablando mentira, es que a veces la gente no se recuerdan de ciertas cosas porque fueron hechos que acontecieron hace casi 30 años atrás. A mí se me han olvidado muchísimas cosas que me han llamado amigos para refrescarme y recordarme. Digo, ¿verdad? Sí, hombre. Porque ya después que uno va entrando a esta edad, ya medio siglo, la gente, hay historias que las olvida. Y a veces usted ha podido estar en un pleito y en ese mismo pleito haber 3 comentarios diferentes y no es que estén hablando mentiras, porque cada cual desde el lado de él ve el pleito y lo analiza. A veces en el pleito hay un golpe que yo no lo veo y lo vio el otro desde el lado de él. No, tú porque no viste cuando él le metió el pie. ¿Cómo va a ser? No, yo no vi. Y estaba también en el mismo pleito, observando el mismo pleito o desapartando el pleito. A veces hay cosas que se dan en el pleito que a veces tú estando ahí no le llega y otro le llega que estaba de fuera. A veces hay gente que no ha estado en el pleito y de afuera del pleito han habido intención de otro. Mira, le iba a jalar una vaina de aquí atrás. ¿Cómo va a ser? Pues yo no me di cuenta de eso. Sí, estaba jalando. Lo que pasa es que como se paró el pleito, ya, y hay cosas que tú no la ves estando en el pleito. Entonces, cuando nosotros llegamos a la cárcel modelo 15 de Asua, que era el CISAL de Trujillo, esa cárcel fue construida en tiempo de Trujillo. Cuando nosotros llegamos ahí, la reconstruyeron para llevarnos a nosotros como menores. Nosotros llegamos a ese lugar el 27 de octubre del 1996. Y cuando empezaron a llevar presos nuevos para esa cárcel, fue después que nosotros teníamos de 6 a 7 meses en ese lugar. Pero antes de que llegaran los presos nuevos, nosotros estábamos en calidad de menores. Hubieron unas situaciones cuando hubieron motines. Desde el primer día que nosotros llegamos ahí, eso fue motín. Nosotros amanecimos rompiendo la cárcel por dentro, tratándola. Me recuerdo los Pepe que junto a Cholo y un grupo hicieron un hoyo arriba y conectaron la cárcel de arriba a abajo por medio de ese hoyo. Por ahí se subía y se bajaba. Los presos tenían el control total adentro de la cárcel. Muchísimos motines, gas lacrimógeno. Cuando le dieron el tip con una bomba de lacrimógena en la cabeza a uno, que de ahí le pusieron bombazo. Y un sinnúmero de cosas que se dieron allá cuando el procurador general, estoy haciendo esto rápido para llegar a donde quiero llegar, el procurador general Abel Rodríguez de Olver llegó allá a la cárcel, que fue esa vez con casi 70 libertad. Mi hermana estaba afuera haciendo la diligencia para ver si me metían en esa colada. Allí el preso más viejo era preventiva, luego que tenía 17 años, casi para 18. Luego Daniel del Capotillo, que tenía 14 años. Alexis tenía como 11 años y así. En ese lugar, en ese tiempo, al principio no había control, había un desorden. Pero lo que más desorden empezaron a hacer desde el inicio fueron los muchachos de Villa Agrícola, que le llamaban los Pepe, con Pepe 30 a la cabeza. Allá estaba el Gago, allá estaba Robert, allá estaba Ricky el Prieto, Ricky el Blanco. Había un sinnúmero de chamaquitas, hubieron un sinnúmero de gente también. Otro de los que hacía mucho lío, que peleaba mucho, era Kiko Colomina. Estaba Lacey el Pato por otro lado. Eso era un desorden que había. Para coger el chavo había que ser un comandante, había que ser un tigre. Porque la mayoría de la gente a veces se quedaban sin el chavo y eso iba trayendo diferentes situaciones. Hubieron jóvenes que llegaron, oiga eso, a no coger el chavo y a veces no coger la cena. A no coger la cena porque era un lugar desierto, lejos, donde la familia de muchos duraron hasta 6 meses para llegar a aquel lugar. Yo tuve el privilegio de que tenía 2 hermanas que no me perdieron ni pie ni pisar, siempre estaban ahí. Oiga, yo la visita mía era de la más bacana. Miércoles y domingo.
Después ya le fueron bajando con el tiempo y le decían, no, vengan una sola vez. Entonces se turnaban ellas, venían una vez a la semana y la esposa mía venía otro día de visita y así. Y a veces le decían, no, vengan una sola vez. Y cuando ustedes no puedan venir, manden a la esposa mía y así, sucesivamente. Por el costo de la vida, lejos, gastando pasajes. Y como ya yo también tenía mi habilidad, cuando se mejoró todo, tenía mi habilidad que tenía mi paletera, que vendía mi sustancia, que vendía mi alcohol, que prestaba y me buscaba mi dinero, entonces ya las cosas se me fue alivianando. Yo tenía par de cama también, algunas alquilaba, otras la vendía y hacía diferentes tipos de negocios y me iba bien para yo mantenerme dentro de la cárcel. A veces la esposa mía yo le ponía para su salón, ven para que venga el miércoles, toma tu pasaje, toma para que y así la llegué a ayudar varias veces. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya se habla de que la cárcel a Pachá, recordando que teníamos una conversación, Pachá me dijo, Mutombo, recuérdate de esto, porque como vuelvo y digo, yo le digo a Pachá, hay cosas que se le van a uno. Pachá se fue con los menores que llevaron de traslado del 15 de Asua para Najayo, porque la cárcel no era fácil. Antes de llevarse a Pachá de traslado, Pachá era una de las voz cantante, que cuando se armaba cualquier motín, por algo que uno quería, era de lo que mayormente salían a hablar. También estaba Minguín de Guachupita, que también es un cerebro, igual que Pachá, que tienen cotorra para hablar con la gente que saben, con la gente de dirección de prisiones, con los coroneles. Ellos eran los intelectuales prácticamente dentro de la cárcel, que tenían la cotorra para hablar con ese tipo de personas, porque la mayoría de presos eran violentos, no tenían ese nivel. Ustedes saben que hay tigres que tienen todo tipo de niveles. En el tigueraje ellos son completos. Pachá es un tipo que en el tigueraje fue completo. Pachá. Minguín, un tipo completo, que sabe. Minguín es un tipo que si usted lo ve, usted no cree que ese tipo es duro de la calle. Porque es un tipo que él se maneja aún hasta con su vestimenta. Y su forma de expresarse y de hablar, su forma de recortarse y de andar, es un tipo que se cuela en cualquier ámbito social en la sociedad. Porque un tipo de bajo perfil, pero un tipo, un cerebro. Entonces la gente que son cerebros en el mundo, en el bajo mundo, son la gente más peligrosa. Y a la vez, aparte de que son tigres bacanos y que tienen mente, son personas chéveres, que no iban nunca con los abusos. Entonces, cuando el Pachá se va con los menores, de traslado para Najayo, él allá oye que están llegando presos nuevos y que la situación cambió. Algunos de los muchachos le dieron una cotorra, Pachá, ven para acá de nuevo. Entonces el Pachá no quiere entrada para el 15 de Asua de nuevo, porque ya él había ido de traslado para Najayo del 15 de Asua. El Pachá hace su movimiento con una gilet aquí en la lengua, hace un asunto, se tapa, entonces va bien, cosas, y hace su bulto, porque es lo que quiere regresar para el 15 de Asua. En Najayo el Pachá la estaba pasando su trabajo, allá él anda junto con los tigres, con Mananán, con amigos de fulano, de Hansel. Estos muchachos le copian, porque Pachá es un tipo que se sabe mover en cualquier agua, un tipo que tiene la capacidad para hacerlo, tiene la velocidad, pero Pachá no usa la velocidad. Pachá usa el tigueraje, lo que siempre he venido hablando de la mente. Cuando el Pachá llega allá al 15 de Asua, al comandante le orejean que el Pachá es el tipo para poner el control en el 15 de Asua, porque en realidad quien estaba controlando el primer control del 15 de Asua se llamó Culebrón. Yo siempre lo he dicho, era Culebrón el primer control del 15 de Asua, ya cuando todo se normalizó, se arregló con los mercaderos. El topo se perfilaba el control, pero el topo lo que era una pantalla, el que sabía era Culebrón, y la gente sabe que el que sabía era Culebrón. El comandante era Culebrón. Lo que pasa es que el control de Culebrón fue efímero, porque en realidad Culebrón es mi pana, mi amigo, es un bacán, es un tipo chévere, pero se le salían un par de cosas de la mano, no por él, sino por los mercaderos que estaban con él. Se veían cierto abuso que quizás no lo veía, porque Culebrón no salía de allá de su habitación. La habitación más bacana la tenía Culebrón. El primero tenía una habitación bacana, Culebrón. La tenía Pachá, la Casa Blanca, yo tenía una, y había un par de habitaciones duras. ¿Y qué pasa? Que Culebrón es un tipo que hay cosas que él no le llega, y hay cosas que le llegan y él la deja pasar por alto porque son su gente. A nivel de bacanería, y hay una atmósfera terrible de cosas que están pasando que no están gustando. Hubo una situación con el Pachá, Culebrón, Cholo,
el juidero, el asunto, hay una vaina entre ellos. Pero hay un meneo que hay que sacar Culebrón, en realidad. Pero Culebrón no quiere el Pachá del 15. Y hay una atmósfera que le llega a la cotorra, al Pachá, de que Culebrón lo quiere sacar. Culebrón sabe que el Pachá es un tipo que tiene mente también. Solo está ahí revolteado. Entonces, si hay una fuerza ya opositora, lógico que yo, quien sea, va a querer quitar del medio esa fuerza opositora, que no es que le tenga temor, sino que el Culebrón no quiso hacerlo en realidad directamente porque son todo el capotillo. Pero Culebrón hace su amarre para que cuando él vaya para justicia, saca a Pachá. El Pachá, con su habilidad que tiene, dice: yo me voy a dar cuenta. Si Culebrón se levanta temprano, así, lo hace así, entonces me voy a dar cuenta que la cotorra es verdad. Pero ya Pachá tenía otro plan hecho. Entonces Pachá ese día amaneció hasta dándose su cantazo, ubicando a su hombre de que si su hombre baja para justicia, pues entonces esa era la señal. Y Pachá estaba esperando esa señal. Pachá ya tiene su plan hecho, con Cholo, con Rafaelito, con Moquea, con Israel, con el coro, ya la gente que le entiende en la cual puede confiar. Cuando Culebrón se va para justicia, ahí es que entonces se arma la atmósfera, el juidero. Pero que el Pachá y el Topo en realidad son así con pinche. El Topo estaba oscuro de que iban a mover al Pachá, porque que el Pachá llegó, el Topo le puso una manilla, porque ellos eran amigos, con pinche de verdad. Porque el Topo, un tipo que si él era amigo tuyo, él era amigo tuyo de verdad. El Topo era de buen corazón. En lo que yo pude tratar con él, con el Topo, la verdad es que el Topo era un tipo cuando se cerraba se decía que no. Era como un tipo como así, como, no, pero no, es como yo digo. Pero al fondo, después se doblaba y decía, toma. Porque yo lo vi, él alterándose la par de gente, después que la gente se tranquilizaba. Porque hay gente que aunque ellos no tengan la razón, ellos la tienen. Y si tú le dices que no en ese momento, ustedes van a pelear. Pero hay gente que ya tú sabes cómo es ellos, tú lo dejas tranquilo, que cuando él se baja, él va y reconoce, sí, está bien, toma, que yo qué. Así era el Topo. Entonces la gente le llegaba que el Topo, a pesar de todo, era un tipo bravo, pero en el fondo era un infeliz, era una persona chévere. El Topo era un tipo sin hambre. El Topo se le empataba a gente y después de pasar un plato de comida. Mira, tú me debes siempre que en mi cuarto, a mí quédame en el cuarto, porque él se empataba. Pero después veía que te voy a prestar 50 para que me lo doy todo junto en mi cuarto. Y así era el Topo. ¿Entiendes? Había gente que sabía que el Topo ejecutaba y si había que pelear, peleaba. Pero que al fondo el Topo salía cediendo. ¿Entiendes? Pero había que pagarle su cuarto. Ningún tío no se le pedía con su cuarto. Tú le pedías a la cotorra y cuando él estaba peleando tú le dejas que él pelee y que diga. Y después cuando él se bajaba tú ibas, manito, ¿y qué es lo que? Pero te lo guardo juntos, hombre, pásame los 50. Te lo guardas, pero mira. Y así era el Topo. Entonces en ese meneo, cuando se arma el motín, que Pachá saca a los muchachos, Pachá intercede por el Topo para que no le ponga mano, porque el Topo es su compadre, y son compinches. Y de ahí entonces que viene la dinastía de Pachá, de Cholo y de Israel, porque Israel fue segundo en ese entonces, allá en el 15 de Asua, estaba en el control. Israel fue un comandante en el 15 de Asua. El Pachá, mientras estuvo allá controlando junto a Cholo, Israel y el coro, la cárcel se mantuvo tranquila porque el Pachá era un tipo que tenía demasiada capacidad. Tiene, porque está vivo, gracias a Dios. Un tipo con mente, con tigueraje sobrado demasiado. Cuando los que estaban ahí querían venir a pensar, ya Pachá hace años que había pensado lo que había que pensar y que había que ejecutar de la manera que había que ejecutar, porque el tigre que actúa con mente más que con braveza pone a roncar a la gente. Cuando la gente quiere venir a tirarse, ya el hombre hace años que se tiró y recogió y limpió y resolvió. Entonces Pachá era un tipo que en su gobierno, junto con Cholo y los muchachos, entre ese coro, que ese fue el núcleo duro, Pachá, Cholo y Israel, ese fue el núcleo fuerte, junto a los demás barrios que eran representantes de diferentes sitios, en Minguín de Villa Consuelo, la gente de Cristo Rey, gente de Capotillo que estaban con Pachá,
Y así se hizo un núcleo y gente de Lomina, de diferentes sitios, porque vieron que ese gobierno no era un gobierno abusador, que era un gobierno bacano, que si usted tenía hambre, usted no tenía que hacer eso para usted comer, que usted nada más tenía que tirarse esos tigres, para echar que lo que no es conmigo, manito. Y te ponía 50 cholos, ven acá, dame 100 pesos, y te lo daba, y dame 50, y caminaban, porque era el tigre bacano así. Entonces esa fue la dinastía más bacana, después de que el Culebrón perdiera el control. Esa fue la dinastía más bacana, donde la cárcel, tú podías dormir tranquilo, que el Pachá, Cholo y ahí el coro tenían el control. Ahí no se abusaba. Ahí tú podías mandar a buscar cualquier cosa de la calle y tenerla ahí. Que tú sabes que no te iban a quitar lo tuyo, porque que ese coro no permitía que a nadie se le quitara lo suyo. Usted lo que tenía que caminar con bacanería, usted tiene que saber que usted tiene que caminar. Pero después que usted camina, nadie podía venirle con vuelta. Tanto ese coro ahí, nadie, porque ese coro no permitía que abusaran de nadie, ni que le quitaran lo de nadie, ni tenis. Usted podía mandar a buscar tenis bacano, ropa bacana, peluche bacano, y está duro ahí en la cárcel. Y usted iba a vivir en ese momento, en esa dinastía, usted iba a vivir como un Pachá, porque ahí no se armaba motín, ahí no se armaba pleito, ahí Pachá, con la cotorra, la mentalidad, siempre conseguía todo con el coronel. Coronel, esta gente para mantenerlo, hay que cederle, hay que mantener bacano, el agua hay que mandar a su tiempo y todo. Oye, esa fue una dinastía fuerte. Ahora cuando el Pachá se va de libertad, que Cholo queda controlando solo, Cholo al no tener gente con mente al lado de él, con la misma mentalidad del Pachá, ahí es que entonces empiezan a armarse más motín, pero Cholo tiene el control y está ejecutando como es. Pero que Cholo no es un tipo de salir a hablar con el alcalde, de salir a hablar con el coronel para dar cotorra como la daba el Pachá o la daba Minguín. No, porque Cholo no es, esa no es la línea de Cholo. La línea de Cholo era ejecutar el plan, meter manos al lado de él y plantarse. Pero el Pachá era un tipo que jalaba lo de él cuando había que jalarlo, pero que es lo que usaba era ETA. ¿Entiendes? Entonces la gente, como sabían la mentalidad que tenía amplia el Pachá, no se atrevían a hacer ciertas cosas, pero cuando el Pachá se va, la vaina quiere como desestabilizarse. Y es que entonces vienen las fricciones con los guarellanos que estaban ahí, con algunos, la mayoría, contra Cholo, y se estaba como por dividir la cárcel por Cholo, como la tenía, se plantaba, peleaba y sacó todo el que se oponía a él, pero que le hacía falta al lado una gente que tuviera ETA, la cotorra de dialogar, porque Cholo es un tipo que dialoga contigo, pero si tú eres amigo. Pero si hay que dar cotorra para llegarle a meneo cuando la gente, porque saben que en el poder de la palabra hay personas que te envuelven y hay gente que tiene la capacidad cuando alguien habla y en su palabra suelta veneno, hay que tener mente para llegarle a la gente cuando la gente son demagogos hasta en la forma de hablar, de expresarse. Este tipo, él cree, yo estoy escuchando, pero él cree que me está dando cotorra a mí. Yo estoy claro con lo que él está diciendo y tú lo vas llegando a su movimiento y su palabra, pero para eso hay que tener capacidad, que no la tenía Cholo. Pero ¿qué pasa? Que cuando Cholo ya está terminando su ciclo, él está buscando a quién dejar para que lo sustituya como control. Él le quiso hacer el control a Moquea, pero Moquea dijo, no, se fue traído para la victoria. Moquea de igual es un tipo duro, Pachá lo conoce y todo el mundo sabe qué es lo que es con Moquea. Chola también mismo me llevó a hacer la oferta y digo, no muchacho, tú estás loco, no, yo sé el compromiso que es estar al frente de una cárcel, que tigres de todo calibre, que están esperando que tú ronques para meterte mano y después que tú entres en ese mundo, tú eres el tipo de persona que más enemigos te busca y yo era un tipo que a mí no me gustaba tener ninguna situación con nadie porque yo me movía por todos los barrios al gustarme el baloncesto y yo me trasladaba en los torneos para diferentes sitios. Yo no me he hecho resulta a mí con eso, a mí no me hagan, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que llega Tolega y Tolega, Cholo le entrega a Tolega. Yo he visto gente haciendo algunos comentarios acerca de Rafa. Yo le expliqué también al Pachá, porque cuando el Pachá estaba allá, Rafa era representante, estaba en una celda. Pero cuando el Pachá se va y se va Cholo, Rafa quedó como segundo de la cárcel, quedó como segundo. Y Rafa tenía su cosa de lado y lado amolado y se llegó a parar peleando, que eso yo lo vi. No lo vio Cholo, no lo vio Pachá, porque ya ellos se habían ido. Pero en el tiempo que le tocó a Rafa duró como algunos 6 meses.
Como unos 6 meses siendo segundo, 5, más o menos por ahí. Pero duró un tiempo considerable en el gobierno y tenía su filo y vendía su sustancia y nadie lo molestaba y tenía su respeto y tenía su rango. Ahora, en el tiempo después que yo me fui, ya de ahí para allá, en historia después, ya ahí, yo no sé, pero lo que yo tuve allá, Rafa llegó a ser segundo de la cárcel. Y a nadie lo ponen a hacerse, aunque sea segundo de una cárcel. Como antes quieren del segundo, quieren como tumbarle valor del segundo. Nadie es segundo de una cárcel si usted no de nada. Si usted no ha demostrado. Si usted no la tiene. Si usted no se lo gana por su linda cara, no lo van a poner de segundo. En ninguna cárcel. Un segundo es un segundo. Y más si sabe darle honor a su puesto. Un segundo es un segundo. Con un segundo hay que hablar en cualquier cárcel. Y también los segundos en cualquier cárcel comen de lo que entra. Y también reciben impuestos de lo que cobran. ¿Entiendes? Entonces, hermano, conoce un segundo títere. Pero siempre que hay algo, un segundo es un segundo. Y Rafa era un segundo y se plantó a pelear. A la vez que Rafa ya tenía contado por el mismo Llaverito, contado por el mismo Mananán, que él se paró a pelear. Entonces, quizá hayan gente que no le gusten la forma de cómo Rafa narra la historia. Quizás muchos creen que él le pone sopita o algo, lo que sea. Pero en ese tiempo que yo estuve allá, él demostró que él no era cobarde y que él peleaba. Incluso que yo le dije a él, Rafa, esa vez tú no cogiste el control porque a ti te faltó la mente de pachá. De poner candado allí, de que ser allí, salga para afuera y después vengan todos para afuera. Porque el pachá obraba con mente. Yo le dije a él eso. Digo, a ti te faltó mente, los candados, de poner candado. Entonces, cuando en ese motín, peleando con los mercaderos, a él le dejan en el patio solo. Lo que pasa es que los que andaban con él no supieron terminar el trabajo. Hubo un tipo que me dicen después que era Cristo Reinano, que él dejó la puerta solo. Yo estuve ahí, pues yo tenía mi paletera. Yo vendía café, yo vendía cigarrillo y yo estaba ahí en el patio cuando se armó el motín. Yo estaba ahí en el patio. Y el patio a Rafa se lo dejaron solo. Si había visto 3 candados, que ellos le ponen candado a las puertas principales y le ponen candado para que el Mananán no entre. Y después sacan a Mananán, después que ellos hayan limpiado con todo el mundo. Rafa se había quedado con el control. Para que tenga una idea. Entonces, ya de ahí para allá, después que yo me fui, en las otras historias, ya de ahí yo no te puedo hablar, pero de lo que yo vi, sí te puedo hablar que en ese momento, Rafa la tenía, él se tiró a pelear con ellos. Y le tuvo un respeto considerable, lo que él dice que en el motín le pasó el objeto cortante al que echó la Tolega. Él debió utilizar la cabeza y no pasarle el culín. Después que usted hace su lío, que usted no puso claro a Tolega, usted no debió dejar entrar a Tolega, porque ya ahí no se trataba de amigos. Después que tú tomas el control, que tú hayas sacado a todo el mundo, entonces tú decides si lo dejas entrar o lo sigue o lo dejas que ruede, porque esa fue una de las fuerzas también de los mercaderos cuando Tolega entró, porque Tolega se planta a pelear, se plantaba porque le dieron para abajo. Entonces, nosotros hacemos aclarando de cómo fueron la situación en el 15 de Asua, aunque a veces hay cosas que a uno se le va. Entonces yo lo metí tú y te conté y digo, sí, lo que pasa es que él quizás no se recuerda de que tú fuiste la máxima de allá, desde el 15 de Asua, y yo estoy aclarando, diciendo de cómo fue la situación en el 15 de Asua. El 15 de Asua era el Cisal de Trujillo, donde por ahí llegaron a pasar 2 de los coroneles más crueles que han pasado por la cárcel de la República Dominicana. Esos coroneles fueron más terribles que Díaz Pérez. Usted busca la biografía de esos 2 coroneles. Había uno de apellido Alcántara y el otro era de apellido Payá. Le decían Navajita o la Gilet. Terrible esos 2 coroneles. ¿Cuál de los 2 fue más terrible? Payá tuvo un accidente y en ese accidente él perdió una pierna. Una pierna le fue amputada en el accidente y él sacó su arma de reglamento y se dio él mismo. Oiga, de lo terrible que era ese comandante. Y entonces hay que Alcántara queda como el comandante del 15 Asua y ahí la historia fue mucho más terrible todavía. Que esa historia podemos traerla en otra entrega. Pasé por aquí para
para dejarle este contenido y hacer aclarando de cómo fueron las cosas realmente. Pues yo lo tuve allá, quizá hay cosas que en verdad él no se recuerda, pero él estuvo allá en verdad y un tipo que es un siervo de Dios. Quizás algunas cosas se le olvidaron, pero él está hablando lo real y es un tipo que es un tipo sincero, un tipo chévere. El bolseador, mi hermano que estuvo allá, pues es un tipo que, igual que yo, que cualquier otra persona que esté narrando historia, que se les puedan olvidar ciertas cosas, pero no es que necesariamente esté hablando mentira. No, es que hay cosas que se le escapan, porque él no estuvo allá desde el principio con nosotros, se le puede escapar como se me escapó a mí, se le han escapado a otro. Pero él está claro. Así que mi gente, quise dejarle aclarando aquí, hasta una próxima entrega. Muchas bendiciones, se despide de ustedes Cristian Batista, cariñosamente Mutombo, la cuarta leyenda.